Familia, tercera hora y cerramos ya el programa con 1 hora y pico de preguntas y respuestas hacia Yolanda. ¿Hacia mí? Hacia Yolanda. ¿Todas? Hoy todas son para Yolanda. ¿Para ti no? Y bueno, yo hablaré, si veo que es para mí, pues ya voy hablando. Hoy la machacáis a ella. Ay, ahora. Ya me ha dejado sola ante el peligro. No, Solano, yo te hago las preguntas y tú contestas. Hola a todos. Buenas tardes, bienvenidos y un saludo, como siempre digo, muy especial para todos los que estáis en el directo, para los que vais a compartir y muy especialmente para nuestras llavecitas. Así que un besote. ¿Qué pasó? Nada, estaba comprobando, mirando, como ahora tengo que compartir y tengo que hacer esas cosas, pues ya pueden empezar a hacer preguntas, 2 puntos, país, y formulan la pregunta, todo en mayúsculas, para que ya Yolanda os pueda ir contestando a cualquier duda que tengáis. Acordaros que los últimos 4 vídeos hemos hablado de chakras también vinculados a esta super máquina llamada Hayley, y podéis seguir preguntando sobre otros temas habituales que sabéis que toca Yolanda a nivel terapéutico o a nivel pues también de sus canalizaciones o vivencias. Por aquí te saludan, besos, gracias. Sí, muchos saludos, pero nadie pregunta. Bueno, nadie pregunta. Apagamos, ¿eh? Si no preguntáis, apagamos. Ha quedado todo muy claro, como digo, cuando no preguntan es que todo ha quedado muy claro, nos hemos explicado muy bien, afortunadamente, y no quedan preguntas. Bueno, mientras preguntan y no preguntan, os voy a comentar unas novedades que nos han dicho sobre Healy, ¿no? Algo interesante. Hay que decir que la promo del Resonance acaba mañana, esta super promo que tenemos, mañana termina. Y empezará otra nueva, porque tenemos novedades y cosas interesantes nuevas. Pero aparte de eso, nos estuvo comentando Marcus que habían hecho unos estudios, unas investigaciones, ¿no? Acerca de las diferentes formas de utilizar Healy. Tenemos el coil, ¿tú lo estás usando? Sí, lo está usando. Bueno, tenemos el coil, que es este cacharrito que va aquí, que es muy chiquitito y se pone detrás. Entonces, este sirve para hacer de las microcorrientes sin cables. Tenemos las microcorrientes con cables, es decir, que van con sus arneses y las pulseritas. Y tenemos la parte de la bioresonancia, que es la que va a distancia. Entonces, han hecho unos estudios a ver de qué forma era más efectivo. Hasta ahora parece ser que lo que teníamos entendido, ¿no? O las investigaciones apuntaban a que las microcorrientes era lo más eficaz, lo más eficiente, pero parece ser que por los estudios que han hecho, pues que no es así, que a distancia funciona tan bien como con las microcorrientes, es decir, todo lo que sigue la parte de la bioresonancia, todo lo que se trabaja a distancia, sin que la persona esté presente, pues es tan eficiente incluso en algunos casos un poquito más que las microcorrientes, lo cual Marcus estaba como gratamente sorprendido, ¿no? Entiendo que así sea. Yo, de hecho, lo he comentado varias veces, los casos más espectaculares que he tenido no han sido con los cables, han sido precisamente trabajando a distancia la persona. Entonces, no me extrañó que dijese eso, ¿no? Pero me pareció muy interesante ese comentario y que me hizo gracia que él se hubiese sorprendido, ¿no? De esto, porque sabemos que en la cuántica no existe ni el tiempo ni la distancia, con lo cual podemos trabajar un evento de este momento, una persona que esté aquí delante, aunque sea sin cables, o una persona que esté a miles de kilómetros de distancia en la otra parte del globo. Y va a ser igual de eficaz en ambos casos. Entonces, comentároslo simplemente porque que sepáis que este tipo de cosas, ya no solo a nivel de Healy, porque es el caso que estamos hablando, no es de sobre el cacharrito pero que sepáis que este tipo de tecnología, que se están haciendo estudios científicos, había un grupo también que llaman el grupo ciego, ¿no? Siempre se cogen los grupos, ¿no? Y se coge uno en el que no se hace nada, que no se trabaja. Como comparación a ver la evolución, si no hacemos nada, ¿qué pasaría? Si hacemos con esto, si hacemos con aquello, ¿no? Y curiosamente, pues, quiero decir que es un estudio científico con todos los requerimientos y todas las pautas que requiere este tipo de estudios, ¿no? Y están demostrando que la bioresonancia a distancia funciona tanto y también, o quizá mejor, ¿no? Que lo que es las microcorrientes, ¿no? O sea, algo que va más directo al físico, que la persona que tiene que estar presente, etcétera, etcétera. O sea que resulta, por lo menos, esperanzador, porque nos habla también este tipo de tecnología, que Luis os lo ha comentado muchas veces, tiene que ver con las camas Medtech, ¿no? En cierto sentido,
es una de las partes o uno de los sistemas, vamos a decir, del tratamiento que incluyen este tipo de capas, con lo cual pues está muy interesante y vamos a ver qué más cacharritos de estos así nos aporta el futuro, ¿no? Nos va trayendo la tecnología en un futuro. Seguro que es muy interesante. Pregunta desde México. Luis, ¿pueden mandar los filtros de agua arcoíris a México? Dijimos en el vídeo que sí. O sea, lo pueden enviar a cualquier parte del mundo. En México llegan perfectamente. Están ahí, ellos están en Canarias, pero te llegan. Luego ya lo que pueda tardar, ¿cómo se llama? Aduanas en dártelo, ¿no? Que eso es más complicado, pero llegan y te los puedes instalar tú, te lo puedes hacer tú todo. O incluso si tenéis un grupo grande y va Constantin ahí, os lo puede instalar él. Pero lo puede instalar cualquier fontanero. Yo mismo me lo puedo instalar, o sea, no tengo problema. Pero bueno, lo llamáis a él directamente por teléfono, que le encanta que le llaméis y le comáis la olla. Y le dices, oye, colega, vente aquí a México, que pum, que pan, y ya está. Y lo convencéis y os lo traéis a México. ¿Montáis un grupo? Claro, y que vaya de un sitio a otro. Como yo aquí a Barcelona lo mando a 3 o 4 sitios. Luego se me va a Ibiza 3 o 4 días, va allí, vuelve aquí, vuelve a montar a no sé quién más y luego se va. Bueno. ¿Qué más tenemos? Hola, Yolanda de Girona. ¿Existen 13 estados de conciencia o son 36 rangos dimensionales? Gracias. ¿Eso en qué disciplina? Exactamente. Porque En la te iba a decir, masónica, en la Susan Cruz. según desde, como dice Luis, la disciplina desde que lo estén mirando. Desde mi punto de vista, al final solo hay una conciencia, solo hay un estado de conciencia y lo único que hay son, vamos a decir, diferentes niveles de intensidad dentro de esa única conciencia, ¿no? Entonces, yo puedo estar, es decir, como tener una escalera y estar en el peldaño más bajo o puedo estar en el peldaño de arriba. Al final es la misma escalera, no hay una diferencia en ese sentido, ¿no? No es que haya una diferencia de un tipo de conciencia a otra. Es simplemente o como la llave del grifo del agua, ¿no? Cuando tú le das al grifo, al mando del agua, el grifo es el mismo y tú puedes dejar que salga un hilillo, lo puedes abrir más, hasta que salga el chorro de agua a todo lo que da de sí, ¿no? El caño de agua a toda la potencia que tenga. Y eso va en función un poco de la apertura que haya. Entonces, para mí lo que serían diferentes aperturas o grados de apertura de conciencia. Entonces, todo lo demás, los rangos dimensionales serían otra cosa. Una cosa es tu estado de conciencia, pero tú puedes tener y oscilar entre diferentes estados de conciencia estando aquí, en la 3D. Es decir, no siempre estamos con la misma apertura, no siempre estamos igual de lúcidos, vamos a decir, igual de abiertos. Hay veces que estamos más abiertos y estamos más expandidos, vamos a decir, nuestra percepción está más abierta y en otras ocasiones se puede cerrar porque tengas un estado de estrés emocional, porque te haya pasado, tengas algún problema o por cualquier cosa, ¿no? Entonces puedes tener esa diferencia, esa oscilación dentro de tu propio estado, ¿no? Dentro de tu propia situación personal. Entonces, lo que serían las dimensiones van de la mano, vamos a decir, pero sería algo diferente. La dimensión estaríamos hablando de la sutileza desde mi punto de vista, es decir, tenemos la materia, esto lo estuvimos explicando, ¿no? Yo puse el ejemplo de un vaso de agua, tú coges un vaso de agua, le vas poniendo cucharadas de tierra, ¿vale? Lo agitas. Cuando tú agitas ese vaso de agua con las cucharadas de tierra, vas a ver que a la que lo dejas reposar un poco abajo se van a poner los elementos más pesados, arriba un poquito más ligeros, un poquito más arriba un poquito más ligeros, así hasta que al final arriba queda lo que es menos denso y el agua está más limpia, más cristalina. Entonces, al final, las densidades, ¿no? Esas densidades serían un poco el símil de las dimensiones. Es decir, si yo estoy en la parte de abajo, estaría lo más denso, más, vamos a decir, más cercano quizá a la 3D. Si subo un poquito, estaríamos a lo mejor en la 4D, la 5D, pero al final es todo no hay una separación como tal,
¿no? No hay una diferencia en el que haya un corte y el que yo tengo que dar un salto ahí o hay una como si fueran calles, ¿no? Y hay que cruzar. No se trata de eso. Se trata de ir haciendo cada vez más sutil, más ligera, ¿no? Nuestra vibración, de manera que tenemos acceso a otro tipo de información también, dependiendo de nuestro grado vibracional y a otras dimensiones. Al final todo es información, todo es luz, todo es vibración. No sé si con esto te he explicado, te he aclarado o te he acabado de confundir. Los números, pues cada uno, según, igual que los chakras, decíamos que las disciplinas, vamos a decir, mayoritarias, te aceptan los 7 principales y hay otras que trabajan con 9, otras con 11, otras con 13 y otras con y hasta que te aburras. Pues esto es lo mismo. Al final, todo esto son divisiones que hacen ciertas personas mirándolo desde su óptica y al final estas divisiones que se hacen, más que el afán de dividir en sí o de señalar un corte y una diferencia, lo que están haciendo es tratar de explicar algo, ¿no? Ponerle un nombre a algo determinado para poder transmitir al otro lo más sencillamente posible algo que yo estoy sintiendo, percibiendo, viendo y que la otra persona no puede percibir directamente. Entonces tiene que percibir primero a través mío, digamos, después quizá amplíe su rango de percepción, ¿no? O de conciencia que decíamos, ¿no? Su apertura y sea capaz de percibir otra información que vaya más allá de la que está recibiendo en este momento. Entonces, al final, esto es solamente el que hayan 36 o 13 o 24 o cada uno, como digo, le ponga un número, no tiene mayor importancia en sí, salvo la puramente necesaria en el momento de poder comunicar algo a los demás para que te entiendan. Pregunta de Sandy. ¿Nos puedes ampliar más sobre lo de las líneas de tiempo y un salto cuántico? ¿Son lo mismo? Ahí estoy confundida. Muchas gracias. Vale. La línea de tiempo. Una cosa es el tiempo. Tenemos el tiempo y el tiempo hemos dicho que desde el aspecto o desde la mirada de la cuántica no existe como nos lo han contado. No es que no exista el tiempo. Existe el tiempo, entre comillas, pero no es el tiempo este que nosotros estamos acostumbrados a vivir. El tiempo que nosotros vivimos es el tiempo lineal, ¿vale? Dentro del tiempo lineal podríamos decir que es como si nos encontráramos en las vías de un tren. Yo estoy puesta en las vías del tren y voy caminando por esas vías y no me puedo salir de ese carril, ¿de acuerdo? Dentro de ese carril podemos ubicar al principio de la vía del tren mi nacimiento o mi concepción y al final de esa vía del tren mi deceso, mi fallecimiento, y entonces sería la línea de mi vida, ¿vale? Esto sería el tiempo lineal. Esta misma analogía la podemos hacer con una película. Es decir, imaginar que en vez de una vía de tren estoy grabando, alguien graba la película de mi vida y la graba en una película de aquellas antiguas de acetato, que era un film, ¿no? Una tira de film que iban enrolladas en un rollo. Bien, esa grabación sobre mi vida sería tiempo lineal, porque yo estiro y es una línea de tiempo. Y tengo que saltar de un evento a otro, de una foto a otra, de un fotograma a otro, para percibir lo que viene a continuación. Estamos hablando de la línea del tiempo, una línea. Bien, ¿qué ocurre? Que no solo hay una línea de tiempo, tenemos muchas líneas de tiempo que se entrecruzan entre sí. ¿Por qué pasa esto? Porque el tiempo, como decimos, no es lineal. Desde el punto de vista de la cuántica, el tiempo es algo que es simultáneo. ¿Cómo yo puedo tener concepción de ese tiempo simultáneo? Pues muy bien, cojo ese film, lo corto a trocitos, ¿no? Cada fotograma lo dejo por separado, los extiendo en el suelo, ¿vale? Los dejo imaginando que cogiese en el suelo de esta habitación esa película, pues yo podría saltar, esto sería un poco el tiempo circular o tiempo chamánico, yo podría saltar de un fotograma a otro, indistintamente del orden, es decir, no tendría por qué ir del nacimiento al mes de vida, del mes a los 2 meses, no tendría por qué ir así, yo podría ir saltando al fotograma que tengo al lado, estén ordenados o no lo estén, y no habría mayor problema, esto sería saltos de tiempo, dentro de mi misma línea de tiempo, ¿me explico? Pero ahora vamos a complicarlo un poquito más. El tiempo cuántico tampoco es eso. El tiempo cuántico lo que hace es que baraja todas las posibilidades que se han dado, que han existido, que existirán en cualquier momento
dentro, o sea, es decir, graba, vamos a decir, todas esas posibilidades con los potenciales de existencia que se han dado, que hemos vivido y que no hemos vivido. Es decir, cada vez que yo tomo una elección hay un potencial de existencia que voy a vivir cuando la elección tomada, y el otro punto que no he elegido es el potencial de existencia que no he vivido. Yo no sé lo que hubiera pasado si hubiera girado a la derecha en vez de a la izquierda, o a la izquierda en vez de la derecha, según sea el caso, ¿no? Pues esa otra posibilidad que no tomé, aunque yo no la tenga a nivel consciente, sigue generando sus potenciales de existencia, porque hay, en ese momento en el que yo decido, hay una especie de bifurcación de mi ser, como si mi ser se pudiera dividir en dos y tomar los dos caminos al tiempo, igual que hacen las partículas en el experimento de la doble ranura. Exactamente igual sucede con nosotros. Lo que pasa es que nosotros solo somos conscientes de aquella partícula en la que ponemos nuestra atención. En el otro lado hay otro yo que es consciente de esa película. Entonces nos vamos subdividiendo cada vez más. ¿De acuerdo? Y tenemos ahí un montón de líneas de tiempo relativas a mi existencia. ¿Vale? Pero hemos dicho que estaban troceadas esas películas y puestas así en el suelo, en un plano, ¿de acuerdo? Horizontal. Pero es que el tiempo nuevamente cuántico tampoco es eso. ¿El tiempo cuántico qué sería? Pues yo cojo ahora todos esos fotogramas que están ahí estirados y los pongo apilados haciendo una torre, suponiendo que se pudiese hacer, ¿no? Vamos a suponer que la torre tiene esta altura, y entonces cojo esa torre, la pongo en un proyector de diapositivas y proyecto todos los fotogramas al mismo tiempo en una pared. Evidentemente, si yo miro eso, en un principio no voy a ver nada. Voy a ver una cacofonía de imágenes ahí, de colores quizá, pero no voy a ser capaz de distinguir gran cosa salvo esa mezcla, ¿no?, de imágenes superpuestas una encima de otra. No hay distancia entre ellas porque están proyectadas en la pared, todas las imágenes están en el mismo plano, proyectadas, y yo estoy percibiéndolas todas al tiempo. La única diferencia que hace que yo pueda ver una u otra imagen que esté de esa pared, de ese panel, es mi enfoque, es mi percepción de conciencia, ¿vale? Es donde yo pongo mi atención. Hay imágenes de estas de test visuales que dicen, que están de test psicológicos, ¿no?, que hay en internet que podéis buscar y vais a ver una imagen de muchos animales, uno con otro fundidos, así, que parece como si hubieran hecho un fundido de imágenes y puedes ver uno a otro superpuesto. Entonces tú miras y al principio pues a lo mejor ves un perro, si te fijas más pues a lo mejor ves un caballo, después te ves una libélula, una mariposa o un gato o un pez, ¿no? Y puedes ir viendo, a medida que vas prestando atención, tu cerebro es capaz de ir reconociendo más imágenes. Bien, pues nuestra línea de vida, tendríamos que decir, o el tiempo, sería un poco así. Yo puedo cambiar de fotograma adaptando mi enfoque. Mi enfoque no es solo el enfoque visual, sino el enfoque de mi vibración. Es decir, yo me alineo con esa realidad a nivel vibratorio, yo cojo esa foto y yo digo, esta foto vibra de esta manera. Bien, pues yo me sintonizo en esa vibración que tiene esa foto, que tiene esa imagen, empiezo a vibrar en ella y yo puedo saltar a esa imagen. Lo que pasa es que aunque yo salte de línea de tiempo, para mí, desde la 3D, desde la percepción de aquí, siempre va a ser un tiempo lineal, porque aunque yo salte de una realidad a otra o de una de esas múltiples variantes de existencia, de las múltiples realidades en las que yo estoy viviendo, de las múltiples líneas de tiempo, para mí, desde mi percepción aquí, siempre será una línea recta, entre comillas, siempre será algo lineal, porque yo voy saltando de una imagen a otra, aunque sea un zigzag. Desde mi percepción siempre estoy yendo en línea recta. No sé si me he explicado. Esto sería saltar de línea de tiempo. Un salto cuántico puede ser un salto cuántico de línea de tiempo, es decir, que tú hagas... primero, vamos a definir lo que es salto cuántico, porque si no, no vamos a poder definir lo otro. ¿Qué es un salto cuántico? Un salto cuántico es realmente un desaparezco de aquí y aparezco allí, ¿vale? Es decir, es como si yo ahora me desmaterializo de este lugar y inmediatamente aparezco en otro lugar. Pero no es a nivel físico, es a nivel de conciencia, ¿vale? Es como que yo de repente hay algo que me hace un clic, yo como si le diéramos a un botón y de repente a mí se me abre una percepción
que antes no tenía. Entonces he dado un salto cuántico, he dado un salto cuántico de conciencia, conciencial en ese momento. Entonces ese salto cuántico que abre mi percepción me puede hacer también cambiar de línea de tiempo en ese salto. Es decir, si yo ahora mismo entiendo algo, por ejemplo, imagínate que con esta explicación tú comprendes algo y no te habías dado cuenta. Y ese algo te lleva a poder sintonizar la vibración de aquella realidad que tú quieres. Y eres capaz de hacerlo en segundos porque al entender esto es como que entras en un automatismo, ¿no? Que te hace adaptar tu vibración rápidamente y rápidamente aparecerías en esa otra realidad que decimos, ¿no? En la que la realidad sería más adaptada o más similar a lo que tú quieres vivir. Esto sería un salto cuántico. Un salto cuántico es como dar una evolución, por decirlo de alguna forma, repentina, que puede ser solo de conciencia, puede ser un salto que esa expansión de conciencia te lleve a otra línea de tiempo, puede ser simplemente, como decíamos, a nivel de percepción, de capaz de ver la realidad de otro modo, poder ser capaz de percibir la Matrix, puede ser un salto cuántico a nivel cognitivo, es decir, que de repente tu mente se acelere y seas capaz de comprender cosas que antes no entendías, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de un salto sobre todo de conciencia, ¿no? Un salto conciencial en cualquiera de los aspectos, aplicados a todos esos aspectos. No sé si me he explicado correctamente, pero he tratado de hacerlo. Si te quedan dudas, me vuelve a preguntar y tratamos de aclararlo un poco más. Hipatia, ¿las formas pensamientos pueden formar física y causar ruidos sobre los objetos? ¿Las entidades y las formas pensamientos son diferentes o son lo mismo? ¿Cómo liberarse de ellos? Esa es más fácil. La forma pensamiento en realidad es tuya. Entonces, yo sé que la forma pensamiento a nivel de poltergeist, por ejemplo, una persona con una psique muy agitada puede generar poltergeist en una casa, ¿no? De hecho, es muy frecuente con niños, adolescentes, ancianos. Es algo que se da frecuentemente, ¿no? Están con un estado psicoemocional alterado y pueden generar esto. Entonces, estos serían formas pensamiento. Y ahora... A ver, las formas pensamiento, ahí dice, pueden causar ruido sobre los objetos, se pueden materializar en un momento dado unas décimas de segundo. Sí, pero ser físicos todo el rato, no. Además, eso se nota cuando la habitación se pone fría, se pone un frío espectacular, ahí es realmente donde realmente lo notas. ¿Las entidades y las formas pensamiento son diferentes o son lo mismo? Se podría decir que son varias formas. Uno es de un universo mental y el otro puede ser de capas que puedan ser de diferentes planos, no solamente el bajo astral, sino también diferentes dimensiones o densidades. Y sí, son formas diferentes. Una cosa es como formas pensamiento, claro, depende de cómo lo diga Lisa, lo puede englobar todo. Lisa Bernal hablaba de este tema. Como lo entiendo yo, va separado. Normalmente las formas pensamiento suelen ser del universo mental y entonces sería algo más parecido a la zona arcóntica que no a la zona fantasmal, para mí. Lo que pasa es que, claro, habría que definir lo que estás sintiendo y lo que estás percibiendo, porque lo mismo puede dar a equivocación. ¿Cómo liberarse de ellos? A ver, todas las terapias que hemos hablado, la sanación pránica, los tipos de Reiki ya lo trabaja. El chamanismo también lo trabaja. Gente que trabaja, no sé, hay 200 terapias que trabajan las formas pensamiento. Por ejemplo, Elisa Bernal trabaja, ¿cómo se llama la suya? La esenia. La terapia esenia. Ella lo hace con terapia esenia, yo lo hago con sanación pránica, otra persona lo hará de otra manera. Entonces ahí se aprende y se aprende a detectar, se aprende a sentir y se aprende a transmutar. También la gente que son psíquicos, que nacen, pues ya tienen el don de poder hacerlo sin ser terapeutas. O sea, puede ser un psíquico, puede ser un vidente, puede ser un clarividente, que ya tienen sus propias técnicas, ¿no? Pueden ser la gente que trabaja la alta magia, tiene su propia técnica, y luego los terapeutas. Los más baratos, pues normalmente los terapeutas, y los que menos se complican la vida y van al grano. Si te vas a depender de qué personajes te van a cobrar una pasta, por algo que un terapeuta te lo hace por los duros. Esa es la diferencia. El cómo manejan la magia y cómo se hace. Mónica, saludos. Yola y Luis, presentes. Los ángeles y arcángeles, ¿son entidades o son niveles de frecuencia?
por mucho tiempo los invocaba y se manifestaban lo que pedía. ¿Eran ellos o yo misma quien manifestó? Bueno, en cuanto a quiénes eran, pueden ser tú misma o puede ser alguna entidad que has invocado. No sabemos exactamente. Cuando yo invoco a alguna entidad, lo que estoy haciendo es cederle mi poder. Por lo tanto, si esa entidad manifiesta algo, lo está manifestando a través de mi poder, ¿vale? Y con mi permiso. Entonces, los ángeles y arcángeles. Si nos vamos a ver la parte de los ángeles y arcángeles que nos habla la New Age, estaríamos que nos dice que si el arcángel San Miguel, que si los de estos de colores, que si... Todo esto al final no serían más que frecuencias vibratorias, ¿de acuerdo? Serían diferentes frecuencias vibratorias. Si nos vamos a ver los ángeles de la Biblia y arcángeles, los ángeles en la Biblia nos indica Mauro Biglino, que ha hecho un estudio de la traducción de los textos masoréticos, la traducción más, vamos a decir, acertada que hay en este momento de los textos masoréticos, pues Mauro Biglino nos dice que estos ángeles en realidad son soldados, ¿de acuerdo? Serían soldados. De hecho, si miramos la iconografía cristiana, vamos a ver que siempre aparecen con armaduras, con espadas o con diferentes atributos que tienen más que ver con un guerrero que no con un ser espiritual, vamos a decir. Y los arcángeles serían un poco los que mandan los ejércitos, ¿no? En este caso estaríamos hablando pues de los capitanes, generales, etcétera, etcétera, de los comandos, ¿no? O altos mandos, podríamos decir, del ejército. En cuanto a un tipo de ángeles concretos que son los que se llaman querubines, al parecer, según la traducción, cuando lo miran y ven las propiedades que se le atribuyen a estos querubines, aparentemente estarían hablando de algún tipo de máquina de inteligencia artificial, de robot o de algún elemento, ¿no? Que a pesar de tener cierta operatividad propia, vamos a decir, no era un ser como tal, sino era algo a nivel mecánico. Entonces, puedes tener diferentes, como digo, diferentes explicaciones. Tenemos diferentes formas de verlo. Dependiendo desde donde lo mires, puede ser una cosa u otra. Pero cuando le pedimos a una entidad que interceda, que haga por nosotros, etcétera, etcétera, además de cederle nuestro poder, estamos pidiéndole un favor a una entidad. Favor entre comillas. Y este favor siempre hay un precio que se paga. Y normalmente no sabemos qué precio vamos a pagar por eso. Entonces a veces te conceden, entre comillas, una cosa, ciertas entidades que nosotros llamamos ángeles o que se han llamado ángeles, ¿no? Y por otro lado te están quitando otra que a lo mejor es más preciada, como puede ser salud o la armonía en la familia u otras cosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con quién se invoca, a quién le cedes tu poder y yo lo que recomiendo siempre es empoderaros, empezar a tomar las riendas de vuestra vida, de vuestro propio poder, porque somos seres divinos y no somos conscientes de ello. Si fuéramos conscientes de ello, el mundo estaría muy diferente de cómo está. Yo me conecto con el absoluto, más allá de la fuente, con el Dios más superior y no conecto con estas entidades de intercambio de energía. No me gusta. Vamos con la siguiente pregunta. Se dice que todo depende de nuestra fuerza interior, pero ¿hasta qué punto nos influyen las circunstancias externas? Dice Fernando. Pues ¿hasta qué punto? Nos influyen totalmente. Todo el día, las 24 horas, día y noche. Tu inconsciente está totalmente pendiente de las circunstancias externas. Entonces, el que lleva el mando de tu barco, el que lleva el volante de tu vehículo, ¿no? Realmente es el inconsciente. Y a quien hay que entrenar, dentro de esa fuerza interior, a quien tenemos que entrenar es al inconsciente. Porque, mira, yo le decía a Luis el otro día, me desperté por la mañana, a las 2:22 de la mañana, exactamente, de la madrugada, en una conversación. No estaba soñando, no era un sueño, pero yo tenía una conversación en mi cerebro y me despierta el parloteo de mi mente.
Y yo le decía a Luis, Luis, digo, estoy increíble, digo, yo no sé con quién hablo por las noches, digo, pero me pego unas conversaciones conmigo misma, no sé con qué parte de mí estoy hablando. Y me dice, evidentemente, pues será el inconsciente. Digo, sí, evidentemente será el inconsciente, pero resulta que yo no sé, a ver, no te puedo, no soy consciente de ello cuando yo me voy a dormir, pero el inconsciente me despierta hablándome. Y es una conversación, pero fluida, no te creas tú, no, además una charla que me pegó del 15, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que hay que ir entrenando ese inconsciente para hacer que esas influencias de las circunstancias externas sean lo más pequeñas posible, sean lo más mínimas posible, que realmente me afecten lo mínimo posible y que cuando me afecten sea para bien, que yo sea capaz de trascender esa influencia, ¿de acuerdo?, esa circunstancia, y que la utilice en beneficio propio, que me sirvan para crecer, no para estar dentro de esta dinámica en la que me dejo arrastrar por esa situación, por ese hecho, y entonces me puede ese hecho, ¿no? Me puede esa circunstancia. Tenemos a Mar que nos pregunta, buenas tardes Yolanda y Luis, ¿has medido la contaminación electromagnética con el aparato que tienes en presencia del dimmer? ¿Cuál es el porcentaje de protección? Gracias. El sábado hice un programa especial con Constantin donde hicimos en vivo la medición. Te invito a que vayas a ese vídeo, que es del sábado, y ahí tienes la medición. Te voy a contestar así por encima. El dimmer se puede medir en bobbies con un péndulo o con una varilla, o con un testaje kinesiológico. No se suele medir con máquinas de contaminación electromagnética porque su grado de medida es otra, no tiene nada que ver. A mí me pasó que primero me bajó, luego me subió, me bajó, me subió, oscilaba, pero no daba nada, es como si se quedara igual. Pero cuando lo medía a través de radiestesia, a través de péndulo, a través de testaje kinesiológico, sí veíamos que funcionaba. Es como que si disipara lo negativo, ¿no? O sea, lo malo, o sea, la frecuencia sigue estando ahí, pues porque si desapareciera, pues transmutaría la energía en otra cosa. O sea, la energía entra, lo que es la frecuencia electromagnética, pero en este caso, cuando pasa a través de tu cuerpo, no te afecta cuando tienes el dimmer puesto. Sí te traspasa, pero no te afecta. Esa es la comprobación que hemos podido hacer, que ya la hice hace un año y la he vuelto a hacer ahora, pero lo hice en vivo el otro día en el vídeo, que te recomiendo que pases y lo veas. Estoy yendo para abajo, para abajo, para abajo. Hola. Tú para abajo, tú para abajo. Tú para abajo. Espérate que ahora tengo que ir para arriba, para arriba, para arriba. Que ya me ha saltado. Pregunta. A ver, ¿cómo hago para cambiar mi realidad? Si por más que trabaje visualizaciones PLN, el entorno parece más duro. Más necesidades, más carencias. Es como un círculo vicioso del que no se sale, nos dice Millor. Bueno, lo primero que hay que cambiar ahí, hay que ver qué es lo que te está afectando, ¿no? Si es un programa de... Hoy tengo la lengua trabada, ¿eh? Madre mía, los lazos linguae, ¿cómo vais? Si es un programa transgeneracional, si es proyecto sentido, si es simplemente creencias que tú tienes, entonces habría que identificar, ¿no?, qué es lo que te está afectando. Una vez que identificamos qué es lo que te está afectando, porque tú estás entrando en ese bucle, hay que trabajar eso y mantenerte en ese estado. Es decir, no vale que yo hoy me trabaje y haga una meditación y hoy acabe estupenda y esté fantástica, divina, y no vale. Si mañana voy a estar por los suelos, tengo que mantenerme en ese estado. Entonces, para mantenerte en ese estado hay que trabajar a diario, ¿vale? Nosotros somos terapeutas, llevamos ¿cuántos años en esto? Yo no sé ya. A nivel de trabajo personal, duro, en mi caso, sobre unos 15 años quizá de no parar, una y otra. Empecé antes ya con el Reiki, con la parapsicología y demás. O sea, yo llevo más de 25 años en este tema y todavía sigo trabajando. Es decir, tenemos muchas capas de cebolla, pero hasta las personas ricas, vamos a decir,
hasta los millonarios, que trabajan o que explican su forma de trabajar, cómo han llegado a donde están, te dicen que el 99% es tu mente y el resto son habilidades o técnicas o cosas que puedas hacer. Entonces, imagínate hasta qué punto, ¿no? Hay que ir trabajando todas esas creencias, todos esos, todo el inconsciente que decíamos hace un momento. Hay que trabajar todo esa, no sé, todo el transgeneracional, los programas que decíamos, las cosas aprendidas de nuestros padres, esas creencias que te repiten, y hay que ir limpiando todo eso, ¿de acuerdo? Trabajándolo, autovigilarte mucho, estar pendiente de cuando hablas, cómo hablas, qué dices de ti, cómo lo dices, qué creencias repetimos así como coletillas. Tenéis muchos ejercicios en vídeos que hemos hecho en yolandasoria.com. Sí. O en el YouTube de Yolanda Soria. En el dinero y en otras cosas tenéis mucha información de ejercicios que podéis ir haciendo para ir trabajando todos esos aspectos. Entonces, lo primero es identificarlo y lo segundo es trabajarlo. Y una vez ya lo he trabajado, es decir, ya me he desvinculado de ese conflicto a nivel mental, ya lo he identificado y ya lo he recolocado, lo he reubicado, ya me puedo enfocar en aquello, en aquella meta y en aquel reto, ¿no?, que yo quiero alcanzar. Eso te contagia. Sí, lo que pasa es que me ha entrado la saliva por el otro lado y luego todo el rato me entraba, bueno, todavía tengo ganas de toser. No me refiero a tos, me refiero al bostezo. Es consecuencia porque me he estado limpiando con sanación pránica y eso es lo que pasa, te baja la vibra. Ay, bueno, ¿cómo hago para cambiar mi realidad? Sí, por más que esto ya lo hemos dicho, ¿no? Albert nos dice, hola, buenas, Albert está en Girona, Gerona. Hola, buenas. Me preguntaba de que si todo está compuesto por energía, cualquier objeto físico está vivo, ¿puede contener un alma propia? Pues mira, eso, alma como tal, como chispa divina, es que acabas de plantear un tema que podría dar para un vídeo, el tema. Es decir, primero, ¿qué es el alma? Si miramos el alma como una especie de disco duro, que es un poco la definición que yo tengo del alma, en el que queda recopilada la memoria de tu vida o de tus vidas, pues en ese sentido sí, cada objeto podría tener un alma propia. Pero ese alma evidentemente no va a ser igual que la de una persona, que la de un ser vivo, que la de un ser que tiene conciencia, ¿vale? Sí que tienen un registro de memoria. De hecho, creo que lo había estado comentando en un rato antes, ¿no? ¿Con quién era? Que lo mencionaba, que las cosas tenían Jesús, que estaba comentando, ¿no?, que los objetos pueden tener una energía y tienen, de hecho se llama una memoria que se puede leer, los psíquicos pueden leer la memoria de los objetos. Si ese objeto no tuviera esa memoria, ese alma, entre comillas, pues realmente no se podría leer esa memoria, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que no solo es eso, sino que el alma es un solo alma que viene desde la fuente, vamos a decir, es solo una esfera de energía, por llamarlo de alguna forma, de conciencia, ese disco duro, que se va dividiendo primero en dos, después cada uno de esos dos en otros dos, y así sucesivamente, una y otra vez, hasta que llega a nosotros y hasta que llega a la materia física. Hay que tener en cuenta que la materia física, según se nos dice, la estamos materializando nosotros desde nuestra conciencia. Por lo tanto, es como si estuviésemos cediendo una parte, entre comillas, de nuestra energía, de nuestra alma, a esos objetos, a esa realidad física que nos envuelve, que genera o que está en la Matrix, ¿no? Porque la Matrix al final no es más que parte o la estamos alimentando, ¿no? Toda esa matriz al final la estamos alimentando nosotros con nuestra energía. Entonces, si tenemos en cuenta eso que os estoy comentando, todo lo que viene desde la fuente, incluida la materia física que nosotros percibimos como mesa o cualquier objeto, sería parte de la fuente, pero no tendría el mismo grado de conciencia que tenemos nosotros. Sería un estado
bueno, más pasivo, no sería tanto interactivo como nosotros nos podemos relacionar, podemos operar, tenemos cierta capacidad de gestión, cierto libre albedrío. Los objetos inertes, ¿no? Los objetos físicos que no tienen vida, no sería esa misma conciencia que nosotros tendríamos. Sería algo que recibe una memoria puramente de datos y quedan ahí impregnados sin que tengan la capacidad de gestionarlos. No sé si te he explicado, que de aquí podríamos hablar y extendernos y hacer, como digo, un vídeo solo de esta pregunta. ¿Y tú cómo sabes que Albert es de Girona? Albert. Tiene a todos fichados, ¿eh? Háblale por el chat que no se entera. Pues tiene a todos fichados, ¿eh? Mónica, saludos, Yola y Luis. ¿Puede manejar mis bloqueos con meditación y afirmaciones? Gracias. Sí, lo primero, como decía antes, es identificarlos y lo segundo es trabajarlos. ¿Cómo los trabajes? Pues ya va en función de cada uno. Yo considero que de las herramientas más, vamos a decir, efectivas que hay para trabajar bloqueos es la PNL, ¿no? La reprogramación neurolingüística. Es para mí muy, muy efectiva, ¿no? Lo que tiene que ver con que va de la mano de la biodescodificación. Entonces, para mí es la forma más rápida y más eficiente. Con meditación, pues puedes trabajar también con ello y ir trabajando y con afirmaciones. Es un método más lento, pero por repetición, ¿de acuerdo? Por repetición, repetir, también se llega a ese punto, a quitar un bloqueo y a generar un nuevo camino, una nueva senda neuronal, ¿no? Entonces, puede ser una forma de trabajarlo, sí. Estoy mirando siguiente. Aquí hay alguien que tiene miedo, dicen. Amanita Muscaria dice que tiene miedo. No sé si es de mí, de algo que he dicho, de algo que ha dicho otra persona, pero tenemos a Renko animándola. Esto ya está dicho, ¿no? Repetición de mantras y sentido. No sé. Esta pregunta. No, esto es otra. Vale. Recomienda la repetición de mantras en sánscrito, escuchar audios subliminales y binaurales para eliminar creencias. A ver, lo primero es que te voy a decir algo que me explicó una persona, un oriental. Me dijo, muerto de la risa, dice, es que aquí venís y os tatuáis el nombre en caracteres chinos, ¿no? En cualquier parte del cuerpo. Y a ti te dicen, ahí pone Yolanda, ahí pone Luis, ahí pone Antonio, Pepe, Juan, ¿no? El nombre que sea, con caracteres chinos. Y dice uno, muy bien, y vas y te lo tatúas. Dice, y a lo mejor cuando nosotros lo vemos pone, soy tonto, dame una patada en el culo o algo de eso, ¿no? Es decir, lo primero que hay que saber es lo que realmente estás diciendo, porque repetir un mantra sin saber realmente qué dice ese mantra, por mucho que sea en sánscrito, pues si estamos repitiendo, en vez de decir nuestro nombre, como decía el oriental, además revolcado de la risa, porque se ve que había visto más de uno, y vamos repitiendo el mantra y a lo mejor estamos diciendo dame una patada en el culo, ¿no? Como se dice aquí, pues realmente no te va a servir de nada. Suponiendo que encuentres un mantra que realmente sea adecuado, que sepas lo que dice ese mantra, porque no solo hay que repetir un sonido así a tonta y a loca, hay que tener la conciencia de lo que estás diciendo en cada momento, te puede servir para ir desbloqueando a nivel vibracional y a nivel energético. El sonido también sabemos que es muy potente en estos temas, ¿vale? Escuchar audios subliminales y binaurales, también. Los binaurales serían más bien, más que para eliminar creencias, para equilibrar hemisferios, ¿vale? Para balancear los dos hemisferios te pueden servir los sonidos binaurales, porque lo que hacen es como activar los dos a la vez y de esta manera se generan más conexiones entre ambos hemisferios, lo cual es muy poderoso a nivel hemisferios cerebrales, hablamos, ¿eh? Y los audios subliminales es una forma de reprogramarte, que si lo haces bien y son los adecuados, puedes ser muy efectivos. Hay que tener cuidado de no pasarse porque también te pueden generar, si te los pones por la noche, como hace la gente para dormir, que te pueden generar problemas, trastornos del sueño en X plazo
problemas de no descansar, porque la mente hay que dejarla descansar también. No hagáis como yo, me pongo a hablar con ella por la noche y entonces me despierto y ya no hay Dios que me vuelva a dormir. Tengo que ir a por el Healy, ponerme el programa de relajación o el de sueño y entonces me quedo frita. Pero si no, quiero decir, la mente por la noche tiene que descansar. El cerebro también, ¿de acuerdo? Si le damos descanso al cerebro de las activaciones, de las actividades cognitivas, va a poder utilizar su atención y su energía, ¿no? En vez de estar ahí tan acelerado, y va a poder gestionar otras partes del cuerpo que necesitan, por ejemplo, regenerarse, etcétera, etcétera. Pues hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con conciencia, bien hecho y en una medida que no sea como hacía la gente que se ponían los audios de la lección de lo que iban al día siguiente al examen, ¿no? Y se los iban poniendo por la noche sin parar en repetición continua, luego por la mañana estaban tan cansados que no daban pie con bola, ¿no? Porque la mente no había parado, no el cerebro solo, la mente no había parado de estar trabajando toda la noche. Como el ordenador, se sobrecalienta, se sobrecarga, pues igual. Pues en la descripción del vídeo tenéis los datos de contacto de Yolanda, yolandasoria.com. Tenéis también los enlaces si queréis adquirir el Healy, que hemos hablado antes. Lo tenéis en la descripción del vídeo de YouTube y de Facebook. Lo que estáis en Twitch solamente tenéis el chat, pero podéis entrar por YouTube o por Facebook y ver todo lo que estamos dando. Pueden entrar a la tienda Pandora también, la tienda pandora.com. Ahí tenemos los productos como el Beamer, que estábamos hablando antes, y el Ushare y otras cosas que tenemos ahí. Tenemos hasta 10 productos diferentes, las camas cuánticas, pueden entrar. Con Yolanda, bueno, hay que decir que esta semana y la que viene en la que vamos a estar haciendo directos y también terapias y también lo que sea, porque ya a partir de la semana que sería lunes 19, pillamos vacaciones hasta la semana que pone 20 de agosto. O sea, durante ese mes puede que a lo mejor algún día entremos en algún vídeo por algo especial, pero quien va a manejar los vídeos va a ser Carlos Enra, va a ser quien va a invitar a la gente y quien va a estar con ellos. O sea, que nosotros tenemos 2 semanas más de trabajo y entonces ya prácticamente estaremos el mes que yo estaré haciendo cosas, pero no haciendo directos. Entonces, Yolanda lo mismo, parará también con las terapias del 19 al 19, más o menos, parará. Y entonces tenéis ahí los cursos en yolandasoria.com o en Aulas Pandora. A través de Autor de Yolanda Soria tenéis formaciones o talleres o formaciones como queréis crear, que se pueden hacer durante todo el año, aunque nosotros no estemos, podéis hacer esos talleres. Y lo que consulta, pues ya lo pasaríamos prácticamente pues estas 2 semanas y ya a partir de allí. Y los que queréis Healy, pues bueno, ponéis en contacto con WhatsApp y seguiremos atendiendo siempre que no estemos fuera. Si fuera no vamos a estar. Vamos a estar fuera, pero no fuera de España, con lo cual los podremos atender por lo menos para orientaros un poquito, seguro. ¿Qué más? Bueno, estaba viendo a ver si entraba mientras tanto alguna pregunta. Saludos. ¿Qué opinión tienen de la película Doctor Strange y Lucy? ¿Puede ser posible que el ser humano pueda alcanzar esas habilidades? Gracias. ¿Qué opinión tiene de las películas Strange y Lucy? A ver, a mí Strange tendría que vérmela otra vez, porque la vi hace bastante tiempo ya, bueno, cuando salió. Y creo que le saqué poco jugo a la película. Lucy la he visto varias veces y me parece una pasada. Lucy para mí es descriptiva totalmente de las capacidades cognitivas, bueno, mentales que tenemos, que tiene nuestra psique, de generar y de transformar la realidad que nos rodea y de percibir la realidad que nos rodea. Eso sería un ejemplo para mí muy, muy, muy acertado. Yo creo que esa película la han hecho personas que sabían muy bien lo que decían, es decir, con datos científicos, porque en diferentes etapas hay veces que va explicando cosas en las que yo me he visto reflejada en algunas situaciones, en algunas imágenes, y realmente es así. Por ejemplo, la escena prácticamente final, que es cuando ella está sentada en la silla y está viendo cómo llega hasta el inicio prácticamente del ser humano, que es cuando el mono le toca así el dedo y entonces automáticamente otra vez todo cambia, ¿no? Yo he podido ver películas así de ese modo, ¿no? Es decir, el que lo ha hecho tiene información privilegiada, ¿eh? No es uno que se la ha inventado y aquí te la ha soltado, no. Sabe más de lo que parece. O sea, a mí me encanta y además es una película para escucharlas. Los diálogos, no los diálogos estos de que cuando se están peleando y eso, ¿no? Sino estas explicaciones que va dando ella en ciertos momentos, yo las tengo transcritas, de hecho hicimos un vídeo hablando de ello,
porque es realmente tal cual, ¿no? Incluida la del tiempo que hace, ¿no? Que afirma que el tiempo es el marco de la existencia en este caso, ¿no? Nuestra, ¿no? Del ser humano, que somos los que estamos siempre liados con el tiempo. Pero es que es así realmente. Strange, pues sí, tenemos capacidades, lo que pasa es que una cosa es que esas capacidades están, y otra cosa es que se perciban de esa manera, ¿no? Esa me pareció más, vamos a decir, psicodélica, desde el punto de... Sí, o sea, está muy bien porque es, a nivel de fotografía es preciosa, ¿no? Y es muy, muy, muy interesante. Ahí una parte que me pareció muy interesante, que es cuando van cambiando los edificios y vas viendo como si surgieran edificios de la nada, ¿no? Y en realidad eso te está hablando de la quinta, octava dimensión, no sé exactamente, que es un poco ese hipercubo que le dicen, ¿no? Que se genera, esa especie de toroide, ¿no? Que se va abriendo y en realidad se está retroalimentando a sí mismo. Así es como es el espacio, o sea, no hay un punto, no hay una distancia como tal, todo está en el mismo punto, igual que el tiempo, todo está en el mismo lugar, entonces lo puedes percibir de ese modo. Hay cosas que están muy bien y hay otras cosas que ya las vi un poco más psicodélicas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero sí que hay muchas de las cosas que son ciertas, ¿no? Las capacidades que tenemos están ahí y se pueden hacer. Si fuésemos capaces de creer realmente que somos nada más que una décima parte de lo que realmente somos, estaríamos obrando milagros todos, todo el tiempo. Esto que llamamos nosotros milagros, que sería lo natural para nosotros. Y hablo de una décima parte, o sea, ya no de una décima, bien menos todavía, al 1% de las capacidades que tenemos. A ver si haces ya un programa especial de primado negativo con series y películas actuales. Sí. Que están muy cañeras ahora. Vamos a hacer uno que... Vamos a hacer una serie, que la vamos a llamar Cualquier parecido con la realidad no es casualidad. Vale. Referente a la película de Lucy, yo quiero esas pastillas. Los éxtasis son algo parecido, pero no un 2%. Pero imagínate que... Eran unos polvos azules. Sí, bueno. Yo, desde luego, me pareció muy interesante el concepto, además, que le asocian que es una sustancia que es la que se genera en el útero, ¿no? O sea, es como la misma sustancia que se genera cuando da lugar una vida, ¿no? Esa fusión que hay del óvulo y espermatozoide, pues genera una explosión de energía vital que es la que alimenta a la persona durante todo el resto de su vida. Entonces, me parece muy interesante que esa sustancia justamente digan que sale de ahí. O sea, es que es para verla, la película es para verla. La serie esa que también se van tomando esas pastillas y van esa teniendo... es otra. Iban teniendo... Esta es Sin Límites. Sin Límites, pues esa, las pastillas esas de Sin Límites, yo creo que ya las de Lucy son demasiado fuertes. Pero lo de Sin Límites nos las podían dar una temporada. A ver, yo llegaba a esos estados con plantas de poder y otras cosas que no se pueden decir por aquí, por la tele. Y la verdad es que eso existe. Eso está ahí, te la puedes tomar y vas a alucinar. Pero no es que alucinas, o sea, es que no es alucinar, estamos buscar, llamando... Sí, yo digo alucinar, pero el contexto es poder entrar a investigar y conocer. Investigar y conocer. Tú investigas y conoces. Pero lo que hacen estas pastillas que dicen es que te ponen a alucinar. Tú no estás alucinando. Tú tienes acceso a una realidad que de otra manera no puedes entrar porque tenemos unos palos en las ruedas puestos, como yo digo. Tenemos unos limitadores puestos de percepción que nos condicionan en ver la realidad como es. Pero si no vemos ni los colores como son, si hay un montón de colores que no somos capaces de percibir y están ahí, ¿no? Como los que ven, por ejemplo, las abejas de las flores, que ven los colores ultravioleta, los tonos infrarrojos, todos esos colores, no los vemos. Los sonidos, no percibimos todos los sonidos. Tú fíjate que cuando tocas el silbato del perro, tú no oyes nada y el perro lo oye desde kilómetros. ¿Cómo es posible eso? Porque estamos muy limitados a nivel de percepción. Estamos capados en ese sentido. Y no quiere decir que esa realidad no esté ahí, es que nosotros no las percibimos. Entonces, cuando tú te tomas eso, que es lo que tú estás diciendo, te quita los frenos, te quita esos limitadores, te hace saltar el firewall que le decimos, ¿no? Y entonces te deja la puerta abierta para que tú accedas a esa realidad. Y entonces Luis ahí disfruta, igual que disfrutaría yo si lo hiciera, porque me dedicaría a disfrutar de toda esa experiencia que es lo que hace uno. A investigar, a indagar, a probar, a pasárselo bien.
Yo os lo recomiendo, no hagáis caso a Yolanda, DMT a tope. No hagáis caso, ¿Pero no. no me deja hablar? DMT a tope, DMT a tope. Luego, lo que habláis de Strange. Doctor Strange. Eso existe, es alta magia, pero no es la perfección que os dicen en la película, aunque a través de viaje astral y otras cosas se pueden conseguir esos cambios de... Pero se puede pasar por líneas de tiempo, se pueden pasar por portales dimensionales. Lo que pasa es que el humano que vive en este planeta todavía no tiene la conciencia real de que pueda hacer eso, pero dentro de poco lo haremos como así, como algo natural. Llegaremos dentro de poco, seguir tomando DMT. Hola, ¿qué opinas? Bueno, el DMT también lo generamos nosotros en nuestro cerebro, de manera que no hace falta. Con tambores, con... respiración holotrópica. Claro, no necesitamos tampoco con tomar manita muscaria. nada. Yo lo genero sola y aparezco en Alburquerque cuando y digo, ¿cómo he llegado aquí? Pues no lo sé. Bueno, vamos a pasar Qué bruto es. Fernando, hola, ¿qué opináis de la frecuencia 432? Mira, vamos a la agenda. Este domingo, Xavi invitó a una especialista, a la italiana, de 432, y le hizo una entrevista, yo no la vi. Yo digo que paséis, pero el miércoles a las 7 traemos a Jezabel, que ya la hemos tenido, Jezabel aquí, que nos va a presentar su nuevo disco y está hecho en esa frecuencia. Entonces, le podéis preguntar. El otro es precioso. Yo me estuve poniendo, el sábado estaba haciendo pues todo lo de la semana que viene, de portadas y todo eso. Me puse el disco como 3 veces, seguidas, pim pam, pim pam. Digo, sí. A ver qué noto. Me cambió, la vibración. La vibración, el cómo veía las cosas, me cambió totalmente. O sea, me quitó hasta el estrés. O sea, yo creo que esta frecuencia sí funciona, pero tienen que ser buenos músicos los que hagan esa música, ¿no? No todo que está en 432 es perfecto y mola, no, porque yo ya dije, a ver... Tú imagínate un reggaetón con la 432, sigue siendo reggaetón. Habían 2 temas concretamente que me ponían de mala hostia. Cuando un tema en esa frecuencia me pone mala hostia, es que estaba regulándome, probablemente trabajando los chakras o cualquier cosa del cuerpo, para equilibrar la vibración, porque cuando me pone mala hostia es que no aguanto esa vibración. Y eso quiere decir que estaba enfermo en esa vibración y me estaba sanando en esa vibración. Y se lo dije a Jezabel, se lo dije, pero la tendremos el miércoles, con lo cual ahí le podéis preguntar lo que queráis de la frecuencia 432, ya que yo no soy un experto. Luego escuché también la música de la italiana después de Jezabel, que también me pasó un álbum suyo, y también me pareció bastante buena la música, pero no soy un entendido en este tipo de frecuencias. Bueno, mañana, María Ubiols, a las 12. A las 12 del mediodía tenemos a María Ubiols. A las 5, Carlos, con el tema del miedo. Seguimos con el miedo del Carlos. Luego seguimos con Edith, que vamos a hablar de Aido Agua, que son los productos que tenemos en la tienda Pandora, pero son productos que conozco hace 10 años y funcionan. El inventor de todos los productos, Aido, ¿no? Ayhan Doyuk, que es un turco, es una pasada, tiene unos productos impresionantes. Puede echar un agua que se echa en los pojilopos que no se queman, en el chapapote, en el petróleo, echas el líquido y lo quita la contaminación, pero luego tiene productos más sencillos. El que quiera que los vea. Y luego pues tendremos a Mari Carmen Romero con sus canalizaciones habituales. Pasamos al miércoles, Lady y Nora en astrología. Luego Jezabel, como os he dicho, y luego tertulias con Carlos, que esta vez no me acuerdo quién viene. Pero bueno, las tertulias. Luego el jueves pasamos con Nadia, que hablaremos de temas creo que son de jugos verdes, estas cosas que te tomas y hacen detox. Luego tendremos preguntas con uno que se llama Luis Palacios. Y luego acabamos con José Osuna, que es un personaje que va a hablar del tema de niños de 1 a 6 años con su equipo, con estas profesoras de Waldorf, y vamos a entrar en qué hay que hacer ahora en verano cuando los niños ya no tienen cole. Cuando esté Luis Palacio, darle caña, ¿eh? Sí, a ese le podéis preguntar lo que queráis, que se os contesta lo que le da la gana. Es un crack. O sea, le dice cosas a veces... Vosotros preguntad lo que queréis y él os responde lo que le da la gana. Básicamente. Y ahora voy a tirar un poquito más para abajo, ¿vale? Porque ya os he presentado lo que viene esta semana. Para el que quiera acudir, pues ahí estamos. Un poco de aire. Vamos a cocer. ¿Qué hace ruido? Me estaba rayando. Vale. Hace ruido el aire. Pero vamos. Le he puesto el silencioso, solo 12 decibelios, o sea, nada, 2 decibelios como mucho. O sea, sigue haciendo un ruido espantoso. Pero es que si no nos vamos a morir aquí.
Pregunta, un número de preguntas. Pues bueno, por aquí nos dice Bruja Martín. En mi familia han ocurrido varios suicidios, ¿vale? Primero un primo, luego... El primero mi abuelo paterno, luego de mucho tiempo después mi madre, varios años después un primo y luego otro primo. Vale, esto hay un programa. Según me han dicho unos primos, tuve una tía materna que salió embarazada muy jovencita sin haberse casado y mi abuelo le dio tal paliza a la tía recién parida que la chica murió. Vamos a ver si hay más de esto. Es que claro, hay que leer toda la retaíla. El bebé fue criado por mis abuelos como si fuera su hijo y nunca le dieron... ¿Le dijeron? Me dijeron que era su nieto. El chico cuando empezó el colegio se enteró por otros niños que quién eran sus padres. Luego dice, mi preferencia sexual nunca fue admitida por mis padres. Luego mi padre también se suicidó y así sucesivamente. Bueno, ahí habría que trabajar ese porque además parece que son hombres todo lo que se suicidan. Esto ¿no? es mi hermana, esto es mi familia materna. Mi padre bebía alcohol y era abusador. Mi madre muy sufrida, crecimos en una familia disfuncional y mi hermano y yo la menor. Ella es de Cuba, no tiene dinero para hacer terapia y yo le he dicho, bueno, pon por echar lo que puedas y si te podemos dar algún detalle, pues te lo damos. Bueno, ahí habría que trabajar porque ahí hay un conflicto aniversario ultrageneracional duro, no una cripta, porque es que es un caso de aquellos que tiene de todo. El tema, desde luego, el caso es de órdago, ¿no? Porque no hablamos solo de un suicidio, no es lo mismo una muerte natural, ¿vale? Por alguien que se muere, o incluso un accidente, aunque sea traumático, que un suicidio. Un suicidio es doblemente traumático. Primero, porque la persona ha acabado con su propia vida, ha decidido acabar con su vida, lo cual deja una sensación en los demás de que estaba muy mal esa persona y era muy desgraciado, ¿no? O sea, para llegar a ese punto de verdad hay que estar bastante desesperado. Segundo, deja un sabor de culpa en los demás, porque yo no lo he visto, porque no lo he sabido, cómo no me di cuenta, cómo no pude verlo, etcétera, etcétera. Y todo ese tipo de cosas pues van afectando no solo al que ha muerto, sino después a los demás. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos factores. Hay que tener también en cuenta el dolor que se genera, que es un dolor como un bloqueado, porque realmente estamos en una situación en la que, ¿cómo explico? El drama es tal que muchas veces no hay ni espacio para el dolor, para expresarlo. Entonces, se queda así como roto, como bloqueado, como en pausa, ¿no? Esperando y desorientados. Entonces, son casos que son especialmente complicados, ¿no? Especialmente complejos por toda esa situación. Entonces, lamentablemente, no te puedo dar una receta mágica que solucione esa situación. No tengo una varita, pero tienen muchos vídeos en la caja de Pandora también que igual te pueden ir ayudando a ir trabajando ciertos aspectos. Por aquí antes Valeria, que se me habrá ido por ahí, dice, romper con la programación de la infancia es un salto cuántico. Puede serlo o no, dependiendo de la programación, lo intenso que sea esa ruptura y esa situación. Fernando, cuando desde pequeño conoces ciertas cosas y conocimientos que te atraen, ¿es debido a alguna vida anterior? Bueno, puede ser debido a alguna vida anterior o a herencia de tus ancestros, de información de tus ancestros que tú tengas activa. Hay veces que sabemos cosas, no sabemos por qué las sabemos y es que son memorias heredadas, ¿no? Incluso el conocimiento también se hereda. Tú fíjate que de una generación a otra, pues, por ejemplo, en la generación de mis padres no había móviles, pero ahora nacen los niños y ya llevan un móvil. Mis padres no saben utilizar ni el mando de la tele, como aquel que dice, y ahora los niños, en cambio, cogen el móvil y te lo ponen en marcha y suben fotos y de muy chiquitito. ¿Por qué es eso? Porque todo ese aprendizaje se va heredando, se va transmitiendo de alguna forma de unos a otros, ¿no? Vamos mejorando la especie en ese sentido y se va transmitiendo esa información de unos a otros como forma
de ayudar a sobrevivir, ¿no? Es una forma de adaptación, de ayudar a la adaptación de las personas. ¿El CDS sirve para el cáncer de próstata y cómo sería el protocolo? ¿Alguna recomendación para tratar esta enfermedad? ¿Algo de mano, alguna cosa? Por aquí no podemos hablar de este tema porque nos cerrarían el canal automáticamente. Entonces no lo podemos contestar por la palabra mágica que has dicho, el C, D, E. No podemos decir. Ahora sí te voy a recomendar que la biodescodificación sí lo trabaja muy bien, la sanación pránica lo trabaja muy bien, eso sí lo puedes complementar. Dieta alcalina, agua alcalina y salir a andar media hora cada día. Agua alcalina es agua de mar. No, y agua alcalina porque tengas una máquina que te alcalinice el agua como teníamos nosotros. Vale. O sea, o el agua arcoíris, o sea, es decir, agua que sea agua de verdad, que tenga las memorias quitadas y te ayude, ¿no? Te ayude. Porque no todo, o sea, somos 70% agua, en cambio la comida, todo el mundo alcaliniza la comida, ¿vale? ¿Y el agua no se alcaliniza? Pues lo mismo, si no está todo alcalinizado. Y luego tienes que quitar, es decir, la persona tiene que tener mente positiva, o sea, todo lo que está a su alrededor que es tóxico, si tiene un trabajo tóxico se tiene que cambiar, porque si no va a pichacar. Si tiene familia tóxica le tiene que dar durante una temporada dejar de ver hasta que ella se haga terapia y cambie lo que ella percibe, entonces podrá volver a traer lo que tenga que atraer. Lo mismo con los amigos, si son tóxicos vamos a darles una cuarentena que te dejen tranquilo para que tú te puedas trabajar a ti misma, y todo lo que sea trabajarte a ti misma en biodescodificación hará que luego a lo mejor pues mejore tu trabajo, mejore con la familia o mejore con los amigos, dependiendo en el punto en el que tú estás. Pero para mí la biodescodificación y la sanación pránica serían dos terapias fundamentales para trabajar este tema. Y cualquiera que tenga que ver con temas graves, o sea, es decir, este tipo de cosas. Ahora, los protocolos de lo que me has dicho del C.no ya sabes qué, esos son los protocolos de Andreas Kalker, esos están en internet y están gratis, puedes entrar a la página de Andreas Kalker, pero en Telegram hay muchos grupos que son de Andreas Kalker que hablan de esto y están todos los protocolos de todo. Yo por aquí no te lo puedo dar. Y te pueden orientar. Claro. Mejor que nosotros porque son expertos. Claro. Nosotros, yo te puedo decir que sí, pero no te puedo decir el protocolo. Tampoco yo utilizo los protocolos que utilizan ellos, yo uso los míos propios porque llevo 17 años con mi historia y paso de ellos. O sea, no es que ellos lo hagan bien o lo hagan mal, o yo lo haga bien o lo hagan mal, sino simplemente yo tengo adaptado mi sistema de trabajo como me lo tengo que tomar. Porque yo sé mis propias intolerancias y sé hasta qué punto me afecta y no me afecta tomar eso. Vale. Si no me ponéis pregunta, país y me formuláis las preguntas en mayúsculas, yo no distingo si estáis hablando entre vosotros o os estáis refiriendo a mí. Yo siempre os digo que me pongáis pregunta, y me hagáis la pregunta, porque es que si no, yo no veo aquí, si es en minúscula, de lo que estáis hablando. Como por ejemplo esto, se me puede pasar porque es que no lo veo. Yolanda, ¿existe una terapia para niños pequeños? Cuando estuve embarazada pasé por mucho dolor y desolación y no quiero que mi hijo sea depresivo. A ver, cuando un niño es pequeño se trabaja a los padres y cuando se trabaja a los padres estamos hablando de lo mismo: PNL, programación neurolingüística, hipnosis por arquetipos, biodescodificación, todas estas terapias son las que trabajan esto. Sí. Hola, desde Argentina. Yo escuché los temas de Jezabel de Geometría Sagrada mientras me realizaban reflexología podal y me resultó increíble lo que se movía en mí. Totalmente. Sí. Por aquí dice Albert, ¿deberían preguntar a Yolanda por su canal mejor o no importa? A ver, estamos transmitiendo por 8 canales a la vez, por cualquiera de ellos. Yo los veo todos aquí y ahora. No importa por el canal en el cual te están haciendo una pregunta, ya que cada uno entra por donde quiera. Pero ya que lo dices, Albert, Yolanda Soria tiene su propio canal de YouTube, que es Yolanda Soria, y estamos transmitiendo por él. Está el mío de Luis Palacios, como que está el de Caja de Pandora, y en el de Yolanda Soria están todos los vídeos que habían en la Caja de Pandora que se retiraron. Bueno, algunos, la mayoría están. Los que no están es porque no te deja YouTube. Y eso los puedes encontrar en el Libri, que ahora se llama Odisei, de la Caja de Pandora. Este último año y medio, 2 años, esos vídeos los encontrarás en Odisei, tanto de Yolanda, que
que hablamos con ciertos amigos, hacemos ciertas tertulias, hablamos de lo que cura y lo que no se cura, con ciertos problemas ambientales, y esos vídeos están allí. Los de protocolos y otras cosas están también ahí. Los que antes preguntabais por la biodescodificación, yo en Casa de Pandora tenía vídeos de Jan Guillón, Christian Fletch, que todavía algunos los encontrarás en el canal de YouTube de Luis Palacios, que son conferencias de biodescodificación que cuando las estás escuchando te están haciendo terapia. Entonces pones Christian Fletch o pones Jan Guillón en Luis Palacios y te saldrán conferencias que son de biodescodificación y solamente el hecho de escuchar ya es terapia, ya los podéis, vamos a decir, vais a notar un cambio, lo digo por Bruja Martín, que estaba preguntando, y eso son conferencias gratuitas que tenemos en la Casa de Pandora, pero que ya son terapia. Bueno, vamos a dejar ya el vídeo aquí, llevamos 1 hora y 20, como veo que no están entrando ya más preguntas, pues dejamos el vídeo. La semana que viene será la última que haremos el directo con Yolanda y luego, pues, como os he dicho, estaremos un mes de vacaciones. Bueno, pues ya la semana que viene seguimos con Yolanda, conmigo a partir de mañana a las 12 con María Urios. Muy bien. Pues nada. Pues nada, como siempre es un placer haber estado con vosotros este ratito, compartir con vosotros este espacio y nos vemos la semana que viene, ¿no? En el siguiente vídeo. Así que hasta la próxima. El lunes entre las 7 o las 8. Ya veremos. Nos vemos. Bye.